Gloria a Dios. Bueno, pues vámonos a la palabra del Señor. Sé que el tiempo es corto. Vámonos a Lucas capítulo 5, empezando del versículo 1 al 11. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor y todo lo que Dios ha querido y ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Dice, quiero leer de primero, ¿verdad?, este pasaje y entonces compartimos. Aconteció en la Reina Valera de Lucas 5 del 1 al 11. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal modo que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Gloria a Dios. En esta ocasión vemos el llamado de los primeros discípulos. Me impacta que mirando en estos días ese llamado de los primeros discípulos de Jesús, había como una respuesta tan instantánea, tan inmediata a lo que Jesús los llamó. Dice que inmediatamente le siguieron. Había como una respuesta inmediata cuando Jesús llamaba a uno de esos hombres. Y obviamente algunos también pusieron excusa y algunos se hicieron procrastinadores, dejando para después, diciendo: mira que todavía, mira que tengo tal asunto, que mira que no puedo ahora, poniendo excusa. Pero otros inmediatamente le seguían. Me llama la atención porque ninguno como Lucas registra este episodio del llamado, o verdad, de la reafirmación del llamado de Pedro, aunque ya Pedro como que sí, que era parte ya del grupo, del círculo de discípulos de Jesús. Pero aquí de momento encontramos, verdad, esta porción bíblica que comienza diciendo que la multitud se había agolpado para oír a Jesús, para escuchar la palabra de Dios. Y de verdad que a mí me impresionó, porque no tan solamente, como le dije cuando me presentaron esta escena, sino que al irme a la palabra yo dije: Dios mío, esto es lo que estamos necesitando en este tiempo. Necesitamos ver una manifestación de tu gloria, que la multitud, y por eso estamos orando, que la multitud se agolpe para oír la palabra de Dios. Que la multitud se agolpe para oír la palabra de Dios. Que la multitud venga con una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Aquí los martes estamos orando
yo quiero que ustedes se unan en oración así. Señor, que las iglesias hagan filas para entrar. Que la gente entre, venga y haga fila para poder entrar. Prepárese, porque Dios va a escuchar nuestras oraciones y viene un gran avivamiento sobre la nación en República Dominicana. Oramos por esa misma manifestación, donde la gente tenía una necesidad imperante de exponerse, de escuchar el consejo, la palabra de Dios en boca de Jesús. Y en este tiempo que la iglesia puede ser una iglesia relevante, donde la gente acuda al Señor con esa necesidad de escuchar, de recibir la palabra de Dios. Obviamente, para que pase eso, tiene que ocurrir lo que ocurrió con Jesús en el capítulo anterior. En el capítulo 4 de Lucas se registra que Jesús fue llevado, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y estando, o sea, fue llevado empujado al desierto. Y dice que estando en el desierto, después de 40 días, tentado y todas esas cosas, bajó en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. O sea que Cristo estaba como siendo empujado, y de momento en el poder del Espíritu se presentó a Galilea. Y cuando llegó a Galilea, dice que entró a Nazaret, hacia la sinagoga, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué tremendo cuando tenemos esta manifestación y gozamos de esta cobertura y buscamos esa llenura y somos impartidos por el Espíritu Santo y somos empujados y nos movemos en el poder del Espíritu y estamos convencidos y seguros que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para hacer la obra de Dios, para sanar los enfermos, para predicar el Evangelio, para hacer la obra de Dios en este tiempo. Y yo siento, ¿verdad?, que el Señor nos empuja con una urgencia. Hay una urgencia de que cumplamos la misión que Jesucristo nos encomendó. El tiempo se acorta, Cristo viene o nosotros vamos pronto a Él. Y la iglesia necesita, ¿verdad?, entrar en ese mover. Gloria al Señor. Así que estoy orando al Señor: Señor, trae una manifestación gloriosa, llénanos de tu Espíritu Santo, haznos hacer las cosas que Dios nos que tú tienes para nosotros. ¿Qué más hizo Jesús? No tan solamente tenía la manifestación del Espíritu, por así decirlo, sino que las señales estaban sobre él. Vino un hombre endemoniado y Jesús reprendió al demonio. Entró a la casa de Simón Pedro precisamente y sanó a la suegra y la fiebre la dejó. O sea que era como una llenura con señales, una manifestación de la gloria de que Dios estaba con él. Oh, mis amados, esto es lo que Dios quiere hoy para la iglesia. Dios quiere que estemos revestidos de su poder, y es entonces cuando las multitudes se van a agolpar y van a venir a buscar de la presencia del Señor. Pues aquí está Jesús. De momento se siente agolpado y le dice a Simón: mira, Simón, apártate un poco. Me llama la atención que Jesús le dice a Simón Pedro: apártate un poco. Y estando Jesús ya en la barca, un poco apartado de la multitud, como acá, dice entonces que se sentó en la barca y desde aquí comenzó a enseñar. Comenzó a enseñar. Desde aquí la gente estaba ahí en la orilla. Jesús estaba un poco alejado en la barca de Simón. Tremendo. Y yo no sé si es por la alegoría o es una realidad, pero cuando tú ves la palabra de Dios con detenimiento, la palabra de Dios como que salta, ¿verdad? Y comienza a hablarte. Y yo digo: wow, es necesario que a veces en medio de tanta convulsión y de tanta muchedumbre, de nuestros afanes, nos apartemos un poco, como se apartó esta barca con Jesús. Nos apartemos. Mira que dice Jesús, que dice aquí la escritura, y me llama la atención que Jesús vio dos barcas. Habían dos barcas, una era de Simón Pedro y la otra era quizás de otro pescador. Jesús vio dos barcas. Igualmente como Jesús está mirando hoy quienes estamos aquí.
¿Y con qué necesidad venimos? Y las barcas estaban ya listas. Una barca que había servido para que los pescadores se fueran a pescar toda la noche. Y la verdad es que los pescadores, Pedro y sus compañeros, habían venido tan frustrados porque no habían pescado nada, como le dijo él más tarde. Y aquí estaban, dice que lavando sus redes. Lavaban sus redes y eran obviamente pescadores organizados. Y yo pienso que también esto administra mi vida. Necesitamos, ¿verdad?, tener esa actitud de qué cosas necesitamos remendar, qué relaciones necesitamos hoy restaurar, qué cosas en nuestras vidas necesitan ser lavadas, qué cosas en nuestras vidas hoy necesitan ser remendadas si se rompieron por el uso de la vida. Así que nos examinemos a nosotros mismos y miremos nuestras vidas, ¿verdad? Como con estos elementos de barca, de redes, de cosas que tenemos aquí. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús ya había terminado de predicar, ya había terminado de enseñar la palabra del Señor. Ya la multitud estaba de alguna manera había recibido el pan de la enseñanza de la palabra de Dios. Y es entonces donde Jesús se dirige directamente a Simón Pedro y le dice: boga mar adentro, échate un poco más allá. No tan solamente apártate. Ya te apartaste, ya te separaste. Dios nos separa del mundo, Dios nos separa del resto. Y eso es santificación. Cuando estamos en el mundo, agolpado entre la muchedumbre, Dios te dice: sepárate para mí. Mira, ya esas cosas, esa vida que tú tienes, esa vida de pecado ya no me gusta, ya no me agrada. Y uno siente que tiene que separarse de la contaminación del mundo. Así como la barca se separó de la orilla y de donde Jesús enseñaba, estaba un poco fuera de la orilla, estaba separada para que Jesús le sirviera de escenario para Jesús predicar. Pero ya en este momento Jesús mismo usa la misma barca y al mismo hombre y le dice: no tan solamente quiero que la separes un poco, sino que te vayas mar adentro. Boga mar adentro. Y yo creo que esta palabra está para nosotros hoy. Dios quiere que tú y yo boguemos mar adentro. Que tú y yo boguemos mar adentro. Que decidamos dejar la orilla, que decidamos dejar nuestra comunidad, que decidamos dejar nuestra zona de confort y que vayamos donde Él quiere que vayamos. Vayamos donde Él quiere que vayamos. Y a mí me extraña que Pedro tuvo así como en obediencia, un hombre pecador ya había lavado su barca y sus redes. Y cuando Jesús le dijo: mira, sepárate un poco, él simplemente lo obedeció y vino un poco más afuera. Cuando Jesús le dice: mira, boga mar adentro, Pedro en obediencia, vamos. Y yo me pregunto, ¿con qué actitud obedecemos a Dios? ¿Con qué actitud? ¿Con qué prontitud obedecemos al Señor? Cuando Dios nos dice: mira, te quiero más comprometido con mi obra, más entregado con mi obra. ¿Con qué actitud? ¿Cuál es nuestra disposición para obedecer al Señor? Y dice la palabra del Señor que Pedro se fue, bogó mar adentro, y es entonces donde Jesús les dice: echa las redes. Que eche las redes. Es entonces donde sale la frustración del corazón del apóstol, donde sale la frustración del discípulo. Y entonces dice esta palabra: Señor, pero hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Hemos trabajado tan duro, pasamos la noche trabajando, echando estas redes. Oh, mis amados, y a veces, no sé si te sientes en algún momento, en alguna área de tu vida, así también como con esa frustración. Ay, no he alcanzado. Tenía tantos proyectos,
tantos sueños, tenía anhelos, tenía quizás proyectos para mi vida, un negocio, un proyecto, y se hizo nada. Tenía una relación, ¿verdad?, de familia, y de momento nada. ¿Qué situación en tu vida se ha frustrado? Quizás esperaba, ¿verdad?, que Dios te usara rápido en tu ministerio floreciera de una manera extraordinaria, y sientes como esa limitación, como que no pasa nada. Y como Pedro decimos muchas veces, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Y yo veo a Pedro así como del fondo de su corazón hablar esa palabra como tan real, tan cierta, como tan sincera, tan transparente delante del Señor. Mostró su dolor, mostró su frustración y le dijo: Señor, mira, eso pasó. Pero entonces, y yo sé de pesca, podría Pedro decir. Pero entonces dijo su frustración, pero inmediatamente dijo: eso pasó anoche, pero ahora más en tu palabra, por tu palabra. Tu palabra. Y es lo que la palabra de Dios, bueno, en este mes se celebra la palabra de Dios aquí en República Dominicana. Bendito el mes de septiembre. Que la palabra de Dios cobre vida en nosotros. Que la palabra de Dios que ilumina a los simples, que la palabra de Dios que hace una obra extraordinaria en nuestras vidas, que la palabra de Dios venga, ¿verdad?, haciendo una obra de bendición, de salvación, de restauración. Y Pedro dijo: pero más en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra lo haré, en tu palabra. Oh sí, mis amados, si hay una palabra de Dios, como dicen algunos, gravitando sobre nuestras cabezas, hay una palabra de Dios que se va a cumplir. Y cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios nos manda hacer, veremos el fruto. Ese hombre frustrado que sabía de pesca y había pasado toda la noche sin pescar nada, obedeció a la voz de Jesús y echó las redes. Dice que vino una gran cantidad de peces, de tal modo que las redes se rompían, Ay, 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 ay. Y es entonces donde aquella barca se siente como tan importante, aquella barca, ¿verdad?, que yo le estoy hoy figurando con nuestras vidas, se sentía como tan importante. Ella había sido la que había servido de escenario, y donde Jesús se había sentado, y donde Jesús había ido con Pedro a bogar más adentro. Y es entonces cuando de momento aquel proyecto de pesca se hizo tan grande que fue necesario que ellos miraran la otra barca de la orilla. Hay posiblemente a veces nosotros nos emprendemos proyectos, ¿verdad?, y nos va tan bien, y de momento hay otra barca que está como en un lugar, en el silencio, en la oscuridad, algo que no se ve, algo que aparentemente no es necesario, pero cuando llega la necesidad, ¿verdad?, qué bueno poder saber que hay otro recurso, que hay otra situación, que hay otro lugar, que hay otras vidas que nos pueden ayudar, que hay otra manera, ¿verdad?, para que la pesca no se pierda, que tú puedas contar con otros y decir: vengan, ayúdenme, amigos, vengan, ayúdenme para que esto no se pierda, Así es que no seamos tan egoístas o tan individualistas, ¿verdad?, donde no podamos ver que hay otros. Dios te va a dar una cosecha tan grande que vas a tener la necesidad de mirar a la orilla y mandar a llamar a aquella otra barca.
Yo de momento aquella otra barca me cobró vida, porque estaba allí en la orilla como dejada, tranquila, sin ser tomada en cuenta. Y de momento, cuando ocurre el gran milagro, aquella otra barca y aquellos otros hombres también son puestos en movimiento para salvar esta gran cantidad de peces. Y dice que todavía eran tan grandes que ambas barcas fueron llenas. Así que si el avivamiento comienza por puerta abierta, recuérdense que llamen al Nuevo Testamento, por favor. Que nos venga, que los vengamos a ayudar. Llamen a aquella otra barca. No vengan, necesitamos ayuda. Y vamos a venir a recoger los peces con ustedes. Es entonces cuando Pedro dice: apártate de mí, que soy pecador. Cuando Pedro vio aquello, no tuvo otra cosa que reconocer su condición. Y yo pienso que Dios nos está llamando hoy a reconocer nuestra condición. ¿Y qué necesitamos? Que nos veamos a nosotros mismos, veamos nuestras insuficiencias, veamos quiénes somos y que expongamos delante del Señor. Ay, Señor, ay, Señor, yo soy indigno. Ay, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y cuando el hombre reconoce, como Pedro, como lo hizo David en el Salmo 51 que predicaba yo el domingo pasado, de este encuentro de David con el Señor, cuando dijo: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que estamos como tan alejados, ay, no merezco, pero ahí viene el Señor, ¿verdad? Con su gracia. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Que el que encubre su pecado, dice Proverbio, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que ahí está. Si de momento tú estás caminando con Jesús y hoy Dios te ha permitido venir a la iglesia y Dios hoy te ha permitido conocer un poco más, y en la intimidad y en bogando mar adentro, tú reconoces que te sientes lejos, que has pecado, que de alguna manera necesitas la santidad de Dios, que necesitas reconciliarte con Dios, que necesitas un toque del Señor, como Pedro puede decir: oh Señor, yo soy pecador. Pero inmediatamente vendrá la gracia salvadora del Señor para sanarte, para sanarte y para convertirte en lo que Dios quiere que tú seas. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a Pedro, pero Jesús dijo a Pedro: no temas, Pedro, no temas, no temas. Una de esas tantas veces que encontramos en la palabra de Dios: no temas, porque a veces tenemos temor. Desde ahora serás pescador de hombres. Un llamado, una misión, algo que Dios puso en el corazón de Pedro y algo que Dios quiere poner en la iglesia de hoy. Que nosotros entendamos que estamos aquí para salvar a otros, para llevar a otros a los pies de Cristo, que estamos aquí, que hay una urgencia de llevar a otros a los pies de Cristo, de ser pescadores de hombres. Que Dios venga en este tiempo con un despertar sobre la iglesia, y que no tan solamente los pastores, los ministros, sino toda la iglesia se conviertan en pescadores de hombres. Cumplamos entonces así la misión para lo cual Dios la misión que Dios nos ha encomendado.
que podamos así cumplir el llamado del Señor. Podamos ser esa iglesia que avance, esa iglesia que avance en el reino de Dios. Esa iglesia que sin temor bogue con Jesús al mar adentro. Esa iglesia que sin temor confiese su condición de la necesidad que tiene del Señor. Y esa iglesia que con convicción acepte el desafío de ser pescador de hombres. Dice aquí la palabra del Señor, que dejándolo todo, le siguieron. Una declaración, un llamado, una obediencia al llamado en los corazones. Y quizás hoy Dios no te pida dejar todo, por decir dejar proyectos o negocios, pero sí muchas cosas Dios va a bregar con nosotros, y vamos a tener que dejar quizás sueños y quizás hasta proyectos con tal de cumplir la comisión o la misión o ese gran sueño de Dios para nuestra vida, de que podamos obedecer al Señor plenamente. En este tiempo Dios nos está llamando, mis amados. Si hay algo que resulta de esta palabra que a mí me bendice, y es la obediencia de los discípulos, de dejarlo todo, de seguir a Jesús, de obedecer al Señor y de obedecer al Señor, y por encima de sus frustraciones, por encima de sus desilusiones, decirle y confesar al Señor: mira, esto me pasó, pero en tu palabra yo lo voy a hacer.